Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a una nueva noche de palabra de Dios, a un nuevo encuentro que tenemos aquí ya hace unos meses, y que por lo que hemos escuchado y por lo que nos cuentan, sé que está siendo de gran bendición. Sé que Dios está arreglando cosas, está bendiciendo, está sanando, está haciendo cosas nuevas, y eso es lo bueno de la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno recibe la palabra, cuando uno recibe el mensaje, lo atesora, y no solamente lo atesora, sino que lo cree. Entonces Dios empieza a obrar conforme a la fe que tengamos los que creemos en Él. Entonces creo que es bueno en este tiempo poder seguir compartiendo la palabra, poder estar ahí esperando siempre lo mejor de parte de Dios, porque eso es muy bueno. Bueno, y qué lindo que acá ya se están sumando. Celsa, Dios la bendiga, bienvenida. María Isabel Liz, Dios te bendiga. María Isabel, bueno, se están sumando. María Magallanes, José Alfonso, Dios te bendiga, bienvenido. Así que bueno, qué lindo que se estén sumando. Se van a estar sumando a medida que vaya pasando la hora y que vaya pasando la palabra, así que van a estar ahí. Claudia Márquez, Dios te bendiga. Abrazo a Fede, a Berenice. Así que bueno, sé que todos se van a estar sumando, van a estar mandando sus saludos, y a medida que lo vayamos viendo. Los miércoles es un refuerzo que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir hoy durante la semana, para que podamos estar fortalecidos en la fe, fortalecidos en la palabra, y por sobre todas las cosas fortalecidas en el espíritu, en estos tiempos de loco que se está viviendo, en estas temporadas complicadas que se está viviendo. Pero sé que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y como lo vamos a ver un poquito más adelante, a Dios nunca nada lo ha tomado por sorpresa. Ni las cosas que vivimos, ni las que vamos a vivir. O sea, Dios es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Así que bueno, me alegro que se estén sumando por ahí. Bueno, y a medida que se vayan sumando, vamos a estar saludando. Giselle Cuello, Dios te bendiga, abrazo para todos ahí, Rafa, bueno, a toda la familia. Los extrañamos también, y es mucho que los extrañamos, pero bueno, sabemos que siempre están ahí escuchando palabra, y la palabra aumenta, incrementa la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces todo aquel que está dispuesto o dispone un tiempo para escuchar palabra, está fortaleciendo su fe por sobre todas las cosas. En este tiempo de cosas que parecen que son eternas, Margaret, Dios la bendiga, cosas que parecen que son eternas, creo que Dios lo que tiene para estos tiempos son cosas nuevas para cada uno de nosotros. Son esas cosas que las tenemos que creer. Las tenemos que creer. Sí o sí las tenemos que creer. Desarrollar ese tipo de fe, ese nivel de fe, para creer que todo lo que Dios ha dicho sobre nosotros se cumpla. No porque Dios falle en cumplir, sino que a veces nosotros fallamos en nuestra fe. Pero eso también no nos exime de pasar por dificultades, por crisis, por tiempos complicados. Jesús mismo dijo: en el mundo encontrarán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra tremenda esperanza, que Jesús también pasó por su sacrificio. No se olvide que Jesús caminó acá en la tierra como hombre, siendo el Hijo de Dios. Él caminó acá en la tierra como hombre y sufrió dolor, sufrió angustia, sufrió maltrato. Gladys Rodríguez, Dios la bendiga, bienvenida. Y no estuvo exento de eso, pero también a nosotros nos deja una tremenda enseñanza de que todo lo que pasamos, nada es nuevo. Y no que Jesús no lo haya pasado. Claro que lo pasó. Jesús tuvo su momento de crisis, su momento de dudas, cuando estuvo ahí en el huerto del Getsemaní y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esa copa. Entonces él dudaba, pero después recapacitó, reaccionó y dice: Señor, cúmplase tu voluntad. Giovanna, Dios te bendiga, bienvenida, se va sumando. Así que bueno, como te decía, hay etapas en la vida que pareciera que nunca se van a terminar. No sé si solo yo la he vivido, alguno de los que está ahí también la he vivido. Estel, Dios la bendiga, qué lindo que esté ahí.
Momentos difíciles que parecen eternos, parece que no se terminan nunca, parece que y nos da la sensación de que son eternos, que por más ganas que le pongamos, por más fuerza que le pongamos, no pasa, no se detiene, pero ¿sabe qué? No son eternos. Ninguna crisis, ninguna dificultad es eterna. Y fui un poco ahí a la palabra en Lucas capítulo 12, verso 6, donde Jesús cuenta que le estaba dando un ejemplo a los que estaban ahí, y decía, 5 pajaritos apenas valen unas cuantas monedas, decía él, a manera de ejemplo. Sin embargo, Dios se preocupa por cada uno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, le decía Jesús a sus discípulos. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen en su cabeza. Por eso, no tengan miedo, ese es el consejo de Jesús. No tengan miedo, ustedes valen mucho más que pajaritos. Entonces, si bien esta es una traducción contemporánea, si bien es graciosa hasta la traducción, pero cuánta verdad encierra. Porque si Dios tiene el control de unos pajaritos que valen unas cuantas monedas, ¿cómo no va a tener providencia, ayuda y socorro sobre nosotros? Si tiene la misma providencia, ayuda y socorro, y eso se fija en la criatura más baja como un pajarito, ¿cómo no lo va a tener con nosotros? ¿Cómo no va a tener ese mismo cuidado con nosotros, ese mismo socorro en tiempos difíciles con nosotros? Si dice la Escritura que hasta los cabellos de nuestra cabeza lo tiene uno por uno contado, fíjese de qué detalle de cuidado nos está hablando la palabra. Entonces, es común, tal vez alguien esté pasando por algún momento difícil, pero es común cuando estamos pasando por momentos duros, experiencias dolorosas, desiertos de vida, pensar que jamás se terminarán, que estarán allí para siempre y toda la vida seremos víctimas de esas dificultades. Es muy común pensar ese tipo de cosas. Tenemos la idea que la crisis marca un nuevo rumbo en nuestra vida y de cosas imposibles que podríamos alcanzar. Tenemos esa idea que cuando estamos pasando por la dificultad, esa es la proyección de nuestro futuro, dificultad tras dificultad y no poder resolver nuestros problemas. Y esa situación por lo general siempre tiende a llevarnos a 2 preguntas que siempre están a flor de labios. Número 1, ¿por qué yo? Cuando estamos pasando por la dificultad siempre hacemos la misma pregunta, ¿por qué yo, Señor? Y la pregunta número 2 que se hace la mayoría de las personas, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios que estoy pasando por esto? Si hiciste esa pregunta en tiempo de crisis, tranquilo, eso es normal. Pero quiero que te quedes ahí, que estés ahí para poder seguir escuchando y Dios te va a responder porque Dios. Sandra Lima, Dios te bendiga, bienvenida, me alegro que estés ahí. Entonces, siempre tenemos esas 2 preguntas a flor de nuestros labios. ¿Por qué yo? ¿Y dónde está Dios? Pero la realidad es que la crisis por lo general nos hace creer que son más largas y duraderas de lo que realmente pensamos. Los tiempos difíciles, los tiempos de desierto, los tiempos de complicaciones, siempre van a tender a hacernos creer que son más largos y más complicados de lo que nosotros mismos podemos pensar. Y para ser bien gráfico, me vino a la mente un ejemplo como la semana. Es como una semana complicada de trabajo, que parece no pasar nunca. Esa semana que parece que cuesta remarla, que cuesta pasarla, porque en el trabajo hay problemas inesperados, porque hay cosas que resolver, porque hay que tomar decisiones y muchas veces no tomamos la mejor decisión. Y todo ese cúmulo de cosas en el trabajo hace de esa semana de trabajo la semana aparentemente más larga del mes. Pero ¿sabe qué? A pesar de tener esa sensación de que es una semana tan larga, por lo complicado que fue, por lo difícil, por las decisiones, sin embargo, esa semana tiene 7 días como las demás semanas. No es una semana larga de 8 o 9 días, no es una semana larga, complicada y parece que se sobrepasan los 7 días. No. La sensación de la semana problemática de trabajo nos da a entender que fue larga, pero ¿sabe qué? Tiene 7 días al igual que el resto de la semana del resto del año. Adriana, Dios te bendiga. Adriana Díaz, bienvenida, Dios te bendiga. Entonces, eso es lo que hace la crisis. Hacernos pensar que las cosas son más largas de lo que realmente son.
Pero sí hay una cosa que así como los problemas de trabajo se resuelven en esos 7 días. Y cuando queremos ver los problemas ya pasaron y la semana pasó y empieza una nueva semana llena de expectativa, los problemas y las crisis también pasan. También tiene su fecha de vencimiento. Así como se resuelven los problemas durante la semana, que a nuestro entender o a nuestro parecer era tan larga y tiene 7 días, los problemas también se terminan y se resuelven. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo de estar en las cosas de Dios. Los problemas siempre se resuelven. Entonces, Miriam, Dios te bendiga, bienvenida. Dios te bendiga, abrazo a toda la familia. Y realmente aquí en la tierra nada es para siempre. Y eso es una realidad. Los momentos de enfermedades no son para siempre porque pasará. Ese estado de ánimo que no te deja dormir no es para siempre, un día se terminará. Ese sabor amargo que te dejó una mala experiencia, también un día se terminará, no es para siempre. Porque ningún problema es para siempre, ninguna dificultad es eterna. Todas son pasajeras, todos son permanentes, por un tiempo, están por un tiempo, pero después desaparecen porque Dios hace que así sea. Entonces, los tiempos de pérdida también tienen un tiempo, pasarán, y así será todo, porque todo tiene un proceso. Nada pasa o nada desaparece sin antes vivir su proceso. Nada viene y se va sin antes tener un lapso de proceso, donde nuestra manera de ver nos hace entender de que las cosas son más largas de lo que pareciera, más largas de lo que realmente necesitamos. Pero lo bueno de todo esto es que el proceso se termina y los problemas pasan. El proceso se cumple y las dificultades se acaban. Los problemas vienen, las complicaciones llegan, las cosas inexplicables o que no tenemos solución, aparentemente no tenemos solución. Bueno, un día se terminan y todo se resuelve. Y esa es una promesa de Dios. Todo lo que en algún momento pensaste que jamás terminaría, pues hoy te digo de parte de Dios, va a terminar. Y claro que va a terminar. La crisis, por más extensa y complicada que sea, tiene una fecha de vencimiento. La falta de trabajo tiene una fecha de vencimiento. Esa enfermedad tiene una fecha de vencimiento. Esa escasez tiene una fecha de vencimiento. Esa angustia tiene fecha de vencimiento. Ese dolor, ese duelo tiene una fecha de vencimiento. Y como lo puse en el estado de WhatsApp, así como las cosas, como los productos perecederos, las crisis también tienen fecha de vencimiento. Porque esto es un proceso que hay que pasarlo. Pero después de ese proceso, el tema se acaba, se termina. Podrán venir otros, pero ese que estás viviendo, ese que te parece que es eterno, ese se termina para la gloria de Dios. Entonces, Zulma, Dios la bendiga, bienvenida. Yo he pasado por momentos como esos. Creo que todos, esto no es nuevo para mí ni para nadie. Creo que todos nosotros en algún momento hemos pasado por algo de eso. Yo también los he pasado, mis tiempos de crisis, mis tiempos de que pensé que estaba solo en el mundo, que hasta Dios me había abandonado, porque un día lo dije. Momentos en los que sentí que eran eternos, que no se terminaban nunca. En los que no veía nada a favor, al contrario, lo poco que veía era todo en contra. No veía que tuviese solución lo que estaba pasando. Laura, Dios te bendiga, bienvenida. Sino que todo lo que veía jugaba a mi favor. Y eso incrementa la crisis, eso incrementa el proceso. Había llegado a pensar que toda mi vida iba a ser así. Esa sería la proyección para mi vida futura. Pero ¿sabe qué? El tiempo pasó, los procesos pasaron y Dios puso su mano de poder. Y hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que lo que en aquel momento para mí era eterno, realmente no lo fue. Y que lo único que gané yo después son cosas mejores. No solamente los procesos se terminaron, las crisis se terminaron, la dificultad se terminó, sino que una vez que se terminó, empecé a ver la mano de Dios con cosas tremendas que nunca en la vida imaginé ver o tener. Una vez que se terminó el problema, Dios empezó a derramar de lo suyo sobre nuestra vida. Y empezamos a vivir tiempos diferentes. Empezamos a vivir cosas que no lo habíamos imaginado. Roxana Vargas, Dios te bendiga, bienvenida. Entonces, pasamos por esos tiempos de crisis. Sí, estamos de acuerdo. Y fueron 9 meses, que para mí fueron 9 años.
pero fueron 9 meses, nada más que eso. Y hoy cuando miro para atrás me di cuenta que era necesario. Era necesario para moldear mi carácter, era necesario para aumentar mi relación con Dios, era necesario para tener la experiencia o el testimonio de haber vivido algo, para después sí poder contarlo, testificar, ayudar de la manera que Dios quería que yo lo hiciera, no a mi manera. Entonces, las cosas, las dificultades, los problemas, los inconvenientes, las contrariedades, sí pueden estar sobre nuestra vida, pero ¿sabe qué? Pasan. La enfermedad pasa, la angustia pasa, el duelo pasa, el dolor pasa. El tiempo y Dios hacen que pase todo. Pero cuando una vez terminado ese proceso, lo que viene después de parte de Dios es tremendo, es maravilloso. Nosotros lo hemos vivido. Y te cuenta alguien hoy que lo ha vivido, lo ha experimentado, y no me arrepiento de haber vivido lo que he vivido. Porque después de eso Dios ha derramado cosas que humanamente no lo podía haber conseguido. Entonces, quizás estés experimentando un momento de estos, un episodio que crees que será el retrato final del resto de tu vida. Y estás pensando, lo que estoy viviendo ahora, esta crisis, bueno, va a ser para toda mi vida. ¿Sabe qué? No, tranquilo, tampoco lo confieses. Sino que quiero que creas y te convenzas que Dios te puso ahí para sacarte mejor persona, para sacarte más bendecido, para sacarte realmente fortalecido en todas las áreas que sea necesario. Entonces, quizás el tiempo te ha hecho creer que eso es para siempre. Lo que estás viviendo, la dificultad que estás viviendo ahora, tal vez el tiempo te ha hecho creer que es para siempre. Pero aun cuando tu mente se rehúse en creer lo contrario, déjame decirte que no es para siempre. Que las cosas van a cambiar. Tu situación va a cambiar. Tu entorno va a cambiar. Tu modo de vida va a cambiar. Tal vez te habías acostumbrado a vivir en crisis, dificultad y problema. Dios va a cambiar ese modo de vida. Porque Dios quiere bendecirte. Dios no quiere perseguirte ni maldecirte. Dios quiere derramar de lo mejor de Él sobre ti. Entonces es necesario que tengas un tiempo de preparación. Es necesario que tengas un tiempo de escuela. Porque cuando termine ese periodo vas a ver la gloria de Dios en todas las áreas de tu vida. Entonces podrás estar pensando, bueno, otra vez me está diciendo lo mismo. ¿Sabe qué? Quizás esté cansado o cansada de escuchar lo mismo. Porque últimamente te lo han repetido muchas veces. Tranquila, va a pasar, no te preocupes. Y la preocupación siempre está, es inevitable. Pero lo que ahora, lo que Él quiere que sepas, y no solo que sepas, sino que entiendas que lo que sea que estás viviendo también va a pasar. Lo que parece que ahora para ti es el fin del mundo, el fin de tu vida, no, eso no es así. Al contrario, me animo a decirte, aparte de Dios, que es el principio de algo muy grande que Dios está planificando para ti. Es el principio de algo tremendamente poderoso e inexplicable a los ojos de los hombres, lo que Dios está preparando para ti. Aunque no entiendas por qué estás pasando el proceso, aunque no te puedas dar cuenta por qué tú y no otro, es porque Dios ha puesto los ojos sobre ti. Y una vez que termine la crisis vas a ver por qué. El porqué de todas las cosas. Vas a ver por qué Dios puso sus ojos en ti, sino para bendecirte. Entonces, hay algo bien simple y bien sencillo. Cuando Dios pensó en ti, así como cuando pensó en mí, antes mismo de la fundación del mundo, Dios no estaba pensando en crisis permanentes sobre ti o sobre mí. Dios no estaba pensando en problemas insolucionables sobre ti o sobre mí. De ninguna manera, Dios no estaba pensando eso. Cuando Dios pensó en ti, antes de que estuvieras en la matriz de tu madre, Dios lo que estaba pensando era darte días de bendición, darte cosas nuevas, darte plenitud de vida. Por eso Él puso semilla de grandeza en ti, dentro de ti, puso semilla de grandeza. Él te bautizó con su Espíritu Santo. Él dejó escrito en su palabra que estarías por encima y nunca estarías por debajo. Que Él te ha puesto por cabeza y no te ha puesto por cola. De hecho, también dejó escrito en su palabra que Él te llama real sacerdocio. Él te ve como real sacerdocio. Él te llama nación santa. Él te llama pueblo adquirido. Entonces, siendo así que Dios piensa de esa manera, es obvio y es un hecho que Dios es el primer interesado en que salgas de tus problemas.
que te levantes en fe, que te levantes en poder y en victoria para poder salir de tus problemas. Porque Dios no te ha traído a esta tierra y este mundo para que estés sumergido en dificultades o en crisis. Dios te ha traído para que pases por ahí para fortalecerte, para que cuando salgas del otro lado de la dificultad, salgas fortalecidos en la fe, salgas lleno de bendición, salgas con una fe inquebrantable, y por más crisis posteriores que puedan venir, no vas a caer, porque tuviste la experiencia de la compañía de Dios en una de tus crisis. Dios, cuando pensó en ti, pensó en bendición abundante, pensó en vida eterna, pensó, armó todo el mundo, puso cada cosa en su lugar para que vos lo disfrutes y no vivas en oprobio, no vivas en afrenta, no vivas en duelo ni en tristeza. Porque Dios es el primer interesado y el mejor interesado en que tengas una vida plena en Cristo Jesús. Si hay algo que a Dios no lo ha tomado nunca por sorpresa, son las cosas complicadas y los momentos difíciles que viviste. Y te aseguro que si de hoy en más podés vivir algún momento complicado, alguna crisis, tampoco a Dios le va a tomar por sorpresa. Porque Él sabe el día, la hora, el minuto y el segundo que va a empezar la crisis. Pero también, y lo mejor de todo esto, y déjame decírtelo, tiene la hora, el minuto y el segundo en donde la crisis se va a terminar. Y va a empezar los tiempos de la gracia y el favor especial sobre tu vida. Cuando la Escritura dice, pues aún los cabellos de nuestra cabeza, Dios lo tiene contado, significa que para los que creemos en Él, tenemos que entender que todo Él lo tiene bajo control. Giselle, Dios te bendiga, bienvenida. Todo Dios lo tiene bajo control. Nada escapa al control y al gobierno de Dios. Si será Dios detallista, que no teniendo por qué saber cuántos cabellos tengo yo en mi cabeza, igualmente Él insiste en saberlos. Y los tiene contados, y los tiene controlados, y los tiene bajo su gobierno, bajo su control. Estela, Dios te bendiga, Estela Ceja, bienvenida. Entonces, ¿cómo dudar de Dios en momentos de crisis? Si hasta en los tiempos más complicados Dios sabe cuántos cabellos tengo en la cabeza y Él tiene el control de todas las cosas. Esto me habla de que Él vela por mí en lo macro, pero también vela por mí en lo micro. Vela por mí en tiempos de crisis, pero también vela cuando duermo plácidamente sabiendo que viene bendición tras bendición. Entonces, este es nuestro Dios. Este es nuestro Señor Jesucristo. El que a pesar de que nosotros vivamos en crisis, nunca nos ha abandonado y nos ha prometido que todo tiene una fecha de vencimiento. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere tiene su tiempo. Entonces, los comienzos de la crisis tienen su tiempo. El proceso de la crisis tiene su tiempo. Y el final de la crisis tiene su tiempo. Y luego viene el comienzo, el tiempo de la bendición, el tiempo de la restauración, el tiempo de la restitución de parte de Dios. Por eso nunca pienses que en las crisis estás solo. Momentos de soledad, momentos solitarios, que nadie te ve, que nadie te mira. Tus amigos posiblemente no estén, tus familiares posiblemente no estén, los que viven contigo posiblemente no estén, pero te aseguro que Dios está en la peor de tus crisis. Y está pensando no en cómo sacarte, porque Él ya sabe lo que va a hacer, sino que está pensando el momento correcto para empezar a bendecir tu vida. Y te aseguro que a través de tu vida Él va a bendecir los tuyos. Entonces, tus problemas tienen fecha de vencimiento. La enfermedad que puedas estar viviendo tiene fecha de vencimiento. El problema económico que puedas estar viviendo tiene fecha de vencimiento, tiene caducidad. Porque dentro de muy poco vas a girar tu cabeza, vas a mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta que lo que ahora es un desierto, eso era una pequeña isla comparada a la bendición que Dios tenía preparada para ti. Si yo tuviera que pasar lo mismo, la misma crisis que pasé hace muchos años, creo que lo volvería a pasar. No, creo que no dudaría. Creo que me animaría a pasarlo. Porque sé que después de esa crisis me espera algo mucho mejor. Algo que Dios ha preparado, remecido, apretado y abundante para mí y para los míos. Entonces, no le tengas miedo a la crisis. No permitas que te ahogue, que te agobie. Solamente levántate en fe y pensá que después de la crisis vienen las partes buenas, viene la parte linda. Después del desierto vienen tiempos
y temporada de agua fresca y pasto verde. Eso es lo que tienes que pensar. Que la crisis no te agobie, que la crisis no te ahogue, que la crisis no te deprima. Al contrario, da gracias a Dios, porque si estás viviendo algo semejante o parecido es porque Dios ha decidido bendecirte. Pero primero Él tiene que prepararte. Entonces, ¿hay bendición en la crisis? ¿Parece una locura esto? Claro que hay bendición. Si estuviera todo tan tranquilo y tan quieto, entonces yo estaría desconfiado. Porque si el adversario no me toca es porque no hay ningún interés en mí, ni Dios tiene interés en mí. Pero cuando las cosas vienen, las dificultades vienen, esos tiempos de mala decisión y consecuencia vienen, es porque Dios ha puesto los ojos sobre cada uno de nosotros. Entonces, cuando hay problemas, dificultades, crisis, cosas que nos oprimen, da gracias a Dios, porque lo próximo es la bendición sobreabundante de Dios. Entonces, creo que, como te decía, si tuviera que pasar el mismo proceso, pues yo creo que lo haría confiando en Dios, obviamente que sí. Porque sé que esa crisis no fue eterna, como la que pasamos, no fue eterna, duró un tiempo. Y después vino la respuesta y vimos el favor de Dios en todas las áreas, hasta el día de hoy lo estamos viendo. Pero si no tuviera que pasar, sé que después vendría una bendición mayor y estoy dispuesta a aceptarla, obviamente que sí. Esos desiertos, esas etapas de anonimato y todo lo que tuvimos que pasar, solo fueron una escuela para mi carácter, una escuela para mi vida, para tratar con mi temperamento. Fue un trato personal de Dios y Dios trata de esa manera. Él no trata en aglomeraciones, Él trata personalmente con cada uno. Y que después de eso Dios me dio la capacidad de comprender muchas cosas que de no haberlas vivido por mí mismo no las podía entender. Y no las podía aconsejar o no las podía ayudar a alguien que esté pasando lo mismo, de la manera que Dios quisiera que yo lo hiciera. Entonces, estamos pasando por crisis por dos motivos. El que pasa por crisis o lo que hemos pasado por crisis fueron por dos motivos. Número uno, para estar siendo preparado para la bendición que viene. Número dos, para ayudar a otros a que cobren ánimo, a que no decaigan. Porque después de eso viene el favor y una gracia especial de parte de Dios. Por tal razón, y por esa razón y por muchas otras razones, yo te animo a que te levantes en este momento. A que no te quedes tirado en una cama o pensando día y noche cómo vas a salir adelante. Solamente saliendo adelante es necesario levantarse, porque lo otro Dios lo hace. No te caigas. Te invito a que te levantes, a que sonrías, a que no te quedes quieto ni deprimido, que vivas tu día por fe. Aunque no haya pan en tu mesa, Dios va a proveer lo que sea necesario para que lo haya. Dios va a mover sus piezas como el más perfecto de los juegos de ajedrez, ¿no? Llevando a que personas sean de bendición para tu vida. Pero no te quedes tirado, no te quedes en una cama postrado, no te quedes en un cuarto oscuro. Levántate, yo te animo a hacerlo, yo pasé por lo mismo. Y me enseñaron a levantarme y lo hice. Y Dios fue tratando conmigo hasta que cuando llegó el tiempo, la fecha de caducidad de esa crisis, vi la mano de Dios y vi la bendición de Dios. Entonces yo te animo a que te levantes, a que sonrías, a que pongas tus ojos no en lo que estás viviendo ahora, sino que veas un poco más allá y veas la bendición, puedas palpar, sentir la bendición de Dios que se viene sobre tu vida una vez que se termine ese problema. Entonces, no te detengas, no te des por vencido, no te rindas, no suelte lo que Dios te dio, no mires atrás, no te creas incapaz de salir de esta. Dios hará cosas tremendas y maravillosas contigo y también lo hará por ti, lo hará en ti. Entonces, si estás viviendo algo que es complicado, que no puedes entenderlo, que no te cierra por qué lo está pasando, o tenés esa pregunta a flor de labios, ¿por qué yo o dónde está Dios? Tranquilo, estás en el proceso y te felicito, yo viví el proceso. Miro para atrás y ahora no me duele, solamente digo gracias Señor por haber pasado aquello, porque hoy veo por qué lo hiciste. Hoy veo por qué me llevaste al desierto, hoy veo por qué me hiciste pasar por esa dificultad, hoy veo por qué hiciste que hablar de las crisis. El ojo humano o el entendimiento humano te va a hacer ver crisis como una venganza, como una maldición. Pero el ojo espiritual te hará ver la crisis como el principio de una gran bendición. Algo que humanamente no puede hacer que vengan sobre ti. Algo que las corporaciones, las sociedades anónimas no pueden derramar sobre ti. Solamente Dios lo puede hacer.
tus amigos te abandonarán, tus familiares te dejarán, tus conocidos te darán la espalda. Dios estará acompañándote en la crisis. No solamente caminando contigo, sino preparándote para lo grande que viene después, para lo posterior, para el día después. Dios te está preparando para eso. Tal vez estás en medio de tu dificultad, tranquilo, Dios ya puso fecha de vencimiento a eso. Dios ya puso fecha de caducidad. Dios ya dijo el día que se iba a terminar. Es más, tanto es así que puedo escuchar el ruido de las bendiciones que están viniendo sobre tu vida, pero quiero que lo tomes, que lo creas. Porque la fe mueve la mano de Dios. Pero también la fe no va a permitir que te entregues en medio de la prueba. Esa fe y la palabra del Señor te va a hacer que te levantes en poder, que te fortalezca, que te esfuerzas por salir adelante. Porque Dios está contigo. Sheila, Dios te bendiga. Porque Dios está contigo. Y si estás pasando por algo, no culpes a Dios. Dale gracias. Bendecí su nombre. Levantá sus manos y cantale. La primera alabanza que salga de tu corazón, cantale. Porque Dios te quiere bendecir. Dios quiere poner sobre ti algo que no te imaginas. Pero muchas veces tenemos que pasar por ese proceso para poder recibir lo que Dios tiene. Yo no le puedo dar un Mercedes último modelo a mi nieto que tiene 2 años o 3 años. O al que tiene 8, al que tiene 9. Obviamente no lo va a saber manejar y es un riesgo. De la misma manera son las bendiciones de Dios. Dios no nos va a dar algo que no sepamos disfrutar. Que no sepamos usufructuar. Primero nos prepara. Y el método, muchas veces elegido, son los tiempos de crisis. Pero quiero que te acuerdes, eso no es para siempre. Eso no es eterno. Eso tiene fecha de caducidad. Eso tiene fecha de vencimiento. Así que yo creo que si estás pasando por eso y te han dicho 1000 veces, ya va a pasar, ya va a pasar, yo corroboro eso. Sí, ya va a pasar. Pero quiero que entiendas que Dios está contigo. Que Dios no te va a abandonar. Que Dios nunca te va a dejar en un problema solo. Al contrario, Él va a estar contigo y va a pelear por ti como sea y donde sea y contra quien sea. Porque Él es el Todopoderoso. Entonces, sería bueno que a partir del día de hoy, mirá lo que te voy a decir, esto es una locura. Des gracias a Dios por las dificultades. Des gracias a Dios por los problemas. Des gracias a Dios por esa enfermedad que estás viviendo. Des gracias a Dios por ese problema económico. Des gracias a Dios si no tenés trabajo. Porque después de eso, que queda ya muy poco tiempo para ese proceso, Dios te va a dar lo que estás necesitando. No lo que crees, sino lo que Él ve y sabe que estás necesitando. Cuando estamos en dificultades, es porque estamos en el proceso de Dios. Estamos en el carril correcto. Estamos en el camino indicado. Y lo que viene después, si te animas a esperar y a alabar su nombre en medio de dificultad, es la bendición de Dios. Y la vas a conocer. Hoy estoy declarando sobre tu vida, vas a conocer la bendición de Dios. No importa cuán grande sea la crisis, cuán extensa sea la crisis, acordate la semana de trabajo, por más complicada que esté, no es una semana más larga, sino que tiene 7 días al igual que el resto de las semanas. Así son los problemas. Van a hacerte creer que son muy largos, pero ¿sabe qué? Los problemas se terminan, las dificultades se terminan, la afrenta se termina, el duelo se termina. Y después empieza un tiempo de restitución, de restauración, de bendición de parte de Dios. Te animo a que no te entregues. Te animo a que no desistas. Te animo a que no tires la toalla. Al contrario, que sigas firme, confiando en Dios. Porque tus dificultades, Dios ya ha puesto una fecha de caducidad. Así que quiero que entiendas algo bien simple y con esto termino. Dios no se ha olvidado de ti. Nunca. Dios nunca se olvida de ninguno de sus hijos. De hecho, tiene contado cada cabello en tu cabeza. Solamente un Dios todopoderoso habla de tal sentido de detalle. Así en los tiempos buenos. Y así tiene el mismo cuidado en los tiempos de dificultad. Así que no te des por vencido. No te entregues. Una vez más te digo. No sueltes lo que Dios te dio. Fortalecete en fe.
Ponete en pie, levanta tu mano al cielo y adora a Dios. Esa es la mejor señal de fortaleza. En tiempo de dificultad las personas se empastillan, se duermen, toman, hacen cualquier cosa. Nosotros los hijos de Dios en tiempo de dificultad levantamos nuestras manos y damos gracias al Todopoderoso. Así que si estás pasando por algo, entonces te animo a que sigas adelante, a que no retrocedas. No permitas que te tiren la toalla, no lo permitas. No permitas que las crisis te hagan abandonar la carrera en la cual Dios te puso. Al contrario, corre la carrera, llega a la línea, llega a la meta y vas a ver la gloria y la gracia de Dios. Quiero que ahora inclines tu rostro 2 minutitos y que podamos estar orando ahí para pedir fortaleza a Dios, y voy a orar por ti para que también puedas fortalecerte en Dios y que puedas estar ahí, bueno, saliendo adelante con todas las cosas que Dios quiere hacer contigo y en ti. Amado Dios, yo bendigo tu nombre, Señor, exalto tu gloria, reconozco tu grandeza y sé que tú, Señor, tienes el control y el gobierno de todas las cosas. Pero en esta hora oro por aquellos, Señor, que tal vez estén pasando por cosas que no entiendan, cosas difíciles, oprobio, depresión, miedo. Hazles saber, Señor, que estás en control de todas las cosas, que nunca perdiste el gobierno de absolutamente nada, al contrario, el control hasta de los detalles siempre es tuyo. Y por más valles complicados y valles de sombra y de muerte que pasemos, nunca vamos a estar solos, porque Dios es el que está siempre con cada uno de nosotros. Yo oro por aquellos que tal vez estén por entregarse, por desistir, por aquellos que tal vez estén tal vez retroceder. Oro por aquellos que tal vez estén con miedo, aquellos que quieran resistirse al proceso. Oro para que sean fortalecidos en el poderoso nombre de Jesús, declarando que la bendición de Dios está en las puertas de la casa, declarando que los procesos se están terminando porque Dios los hace terminar y ya ha puesto fecha de vencimiento en cada uno de ellos. Las crisis, Dios ya decretó la fecha de caducidad. Y oro para que todos los que estén pasando por eso, que parece que no va a terminar nunca, estén siendo fortalecidos en la fe, sabiendo que Dios después derramará de su bendición y su gloria. Que ni uno solo retroceda, ni uno solo caiga, ni uno solo se dé por vencido, ni uno solo mire atrás, ni uno solo se siente incapaz de salir de cualquier crisis. Al contrario, seamos fortalecidos en la fe, en la palabra y en el Espíritu Santo, que es nuestra garantía, para que podamos seguir adelante corriendo la carrera, porque en la meta está la bendición. Y la meta está muy cerca, más cerca de lo que cualquiera uno de nosotros puede imaginar. Yo te doy gracias por cada uno de los que escuchan el devocional, la enseñanza, y aún gracias por aquellos que en las reproducciones siguientes lo escucharán en el nombre de Jesús. Que esta palabra pueda contribuir para que se dediquen totalmente a Dios, para que se vuelquen totalmente al Evangelio de Jesucristo, para que salgan de la duda y tengan su convicción firme en el Evangelio de Cristo. Oro por cada uno de aquellos que escuchan el mensaje. Elisa Machado, Dios te bendiga, bienvenida. Abrazo Fabián, los estamos extrañando. Oro por cada uno en el precioso nombre de Jesús. Oro para que los tiempos de enfermedad se acaben pronto, los tiempos de escasez se terminen pronto. Más allá de que yo pueda orar, Dios ya ha puesto fecha de vencimiento. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y la Sema, ya la Dios te bendiga, bienvenida. Así que bueno, tus crisis no son eternas, son pasajeras. Tus dificultades, tus problemas, las cosas que no puedes entender, tienen fecha de caducidad. Créelo. Pero te aconsejo y te pido en el nombre de Jesús que te mantengas firme en tu fe, firme en tu identidad en Cristo. Y no pierdas esa identidad ni por nada, ni por ninguna crisis, ni por más grande que sea el problema. No pierdas la identidad que Dios te ha dado, porque ahí está la victoria. Tus problemas se están por terminar y la bendición de Dios te va a tomar a ti, tu casa y tu descendencia, y todo lo que emprendas será próspero en el nombre de Jesús. Te bendigo y te pido en esta hora que, también te estés
suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Janek Ufred, Dios te bendiga. Janek, qué bueno que estés ahí. Que te suscribas a nuestro canal de YouTube, m.maranata/Toledo, y ahí van a estar todas los devocionales, los mensajes los miércoles, y después, bueno, si Dios quiere, empezaremos a pasarlo también lo de los domingos, pero eso será un poquito más adelante. Te esperamos el domingo, allí en Maranata a las 10 de la mañana. Dios tiene palabra de poder, Dios va a traer sanidad, bendición y cosas que no te imaginas. Dios te ha preparado y ya lo tiene preparado para ti. Así que te animo a que vayas. Nos vamos a encontrar allá para tener un buen tiempo de adoración y alabanza. Andrea Costa, Dios te bendiga, saludos a la familia. Y recordad que el miércoles nuevamente a las 8 de la noche aquí, por Facebook Live, Maranata te espera, y por sobre todas las cosas Dios te espera. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Quiero que mi vida sea menos de ti.